Creo que ahí sí. Ahora sí, ya descubrimos que si todos nos salimos no se puede volver a entrar. No hay que hacer una nueva. Oye, ya, pero son cosas que pasan. Muy bien. Profe, pero usted no tiene la misma sala siempre, como los otros profes. No, no sé hacer eso. Voy a investigar. Porque yo en las otras clases me meto, no tengo ni que esperar que el profe me Ah, mande profe, tiene que cambiarle como de que se crea una nueva reunión, de la que solicitud. la reunión usted entre con su ID personal. Sí, cada profe tiene un ID, Y siempre está. sí. No- y es la misma siempre, entonces no tiene que estar creando nuevas solicitudes siempre. Les voy a Cuando usted preguntar. va a crear reunión, sale una flechita y sale ¿Ya? opción de entrar con una nueva reunión o entrar con su ID. ¿Ya? Marca la opción de entrar con su ID y así va a ser para todas las reuniones. Voy a buscarlo. Déjenme anotarlo. Esperen. Ya. Creo que me está saliendo doble pera. Doble ¿Por pera. qué? Porque en una me puse, o sea, no sé qué ángulo tomé, me estaba mirando y fue como, ahora no, pero fue como, me miré. Luego los pantalones me quedan apretados. También estoy preocupándome hoy día me preocupé. Ya. Hagamos la clase. Compartir pantalla. Ya. Hoy día vamos a ver, partamos por lo que ya vimos, ya que fueron lo que expuso el Alonso y la Carolina, ya, y después avanzamos. Cinco. Ya, entonces, esta primera parte es equipos en el servicio de alimentación. Entonces, nosotros sabemos que el servicio de alimentación va a deber contar con la maquinaria y equipo necesario para su producción, y esto va a ser acorde generalmente a las funciones que se van a realizar ahí y el volumen de producción, ¿cierto? Si tenemos un servicio de alimentación de mínima complejidad, tal vez no vamos a requerir mayor cantidad de equipamiento o tecnología, pero si tenemos un volumen de producción de 1000, 1600 raciones, que son hospitales grandes, regionales, que son los hospitales sede de cada región, ¿cierto? Estos sí van a requerir maquinaria del orden industrial, ¿ya? Y que obviamente sean técnicamente operables. Entonces, primero encontramos las cámaras frigoríficas, ¿ya? Que su denominación básicamente son salones, salas grandes, vale decir, por ejemplo, como de 8, como 10 por 5, 8 por 4 metros, ¿ya? Son más o menos 20 metros cuadrados, ya 25 metros cuadrados, que son cámaras en las cuales ya hay temperaturas bajas, ya entre 0 a 5, ¿ya? También son los refrigeradores que nosotros ya conocemos, como los que se encuentran, por ejemplo, en el supermercado, en la industria alimentaria también, mesones de refrigeradores también, y el abatidor de frío. ¿Qué es el abatidor de frío? ¿Lo han escuchado? ¿Saben para qué se utiliza? ¿Qué creen? No, yo no tengo ni idea. Ya, imagínense nosotros realizamos postres, por ejemplo, flan, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo termino de hacer el flan? ¿Cuál es la temperatura en la olla o en la marmita que yo voy a tener? Tiene que llegar hasta el punto de ebullición. ¿Cierto? Va a ser temperatura alta, ¿cierto? Ya sea, por ejemplo, un flan o una jalea que yo estoy reconstituyendo. Ya en general los postres de leche van a tener temperatura alta, por ejemplo, maicena, leche con arroz, ¿cierto? Para hacer temperaturas altas, porque yo los voy a haber sometido a cocción. Entonces, luego de que yo termino este proceso, yo procedo al porcionamiento.
Y las cámaras, que son abatidores de frío, son máquinas que bajan la temperatura muy rápidamente, ¿ya? Entonces, si por ejemplo yo quiero guardar estos postres, pero yo no quiero generar algún daño en la cámara de refrigerante, porque los postres están muy a temperaturas 60 grados, 70 grados aproximadamente, yo paso al abatidor de frío. Y luego el abatidor de frío baja la temperatura muy rápidamente. Luego que yo ya la bajé la temperatura, procedo a guardar mis postres, por ejemplo, u otro tipo de alimento al refrigerador o al congelador, como sea necesario. Pero puede pasar, por ejemplo, de 60, 70 grados a 0,5 temperatura de refrigeración en muy corto tiempo. 1 hora, 2 horas, por ejemplo. Entonces, un equipo que, si yo tengo grandes volúmenes, ya, y yo necesito, por ejemplo, guardar carne, que hoy día, por ejemplo, la preparé hoy, pero la voy a servir mañana, y yo sé que esa carne que está a 70 grados, ya no la puedo meter rápidamente al refrigerador, procedo a ocupar el abatidor de frío, que me va a brindar una temperatura baja en muy corto tiempo, ¿ya? Y luego que el alimento ya está con temperatura de refrigeración, yo procedo a almacenarlo, ¿ya? Para posteriormente, por ejemplo, los postres se sirven a esa temperatura. Pero en el caso, por ejemplo, de las carnes, se debe, ¿cierto?, retermalizar para poder servir. Abatidor de frío. ¿Quién está aquí primero? La Angélica. Normalmente cuando refrigeramos, ¿me escuchan bien? Sí. Ya. Normalmente cuando refrigeramos o congelamos un alimento en un aparato convencional, el centro del alimento tarda mucho tiempo en bajar su temperatura, por debajo de los 10 grados Celsius, por lo que podemos tener multiplicación de bacterias patógenas y al regenerar el producto, provocar enfermedades a los consumidores. Para prevenir estos riesgos, existen los abatidores de temperatura, que son unos refrigeradores especiales de todos los tamaños, que se utilizan para, refrigerar, o sea, no dice uno, pero refrigerar, bajar la temperatura interior del alimento a más 3 grados, o sea, a 3 grados en menos de 90 minutos. Congelar, bajar la temperatura interior del alimento a menos 18 grados Celsius, en menos de 270 minutos. La congelación rápida evita la formación de cristales en el producto para que al descongelar no se pierdan las características organolépticas de los alimentos. Entonces, como dijimos recién, ¿cierto? Se puede refrigerar o también congelar según sea la necesidad del servicio. Pero su función en general, ¿cierto? Va a ser bajar la temperatura muy rápidamente en un corto tiempo, ¿ya? Mesón refrigerado. Acá tenemos, ¿cierto? El mesón de acero inoxidable, como dijo el Alonso, ¿cierto? De calidad ICEE 430, que es un sistema de refrigeración estático que se puede mover porque tiene ruedas, también se puede abrir, se pueden guardar alimentos, ¿ya? Equipos generadores de calor. ¿Conocen los calentadores de plato? ¿Los han visto? Son como unos mesones grandes que uno les Pocas puede veces, poner sí. agua. Entonces tenemos Les acá, pone agua, de hecho, no les puede, de hecho les pone agua. tenemos acá el calentador de plato, ¿cierto? Que en general es más utilizado en clínica, ya que el plato está a cierta temperatura, no es un plato que esté imposible de tocar, ya, pero aquí ayuda a mantener por mayor tiempo la temperatura del alimento, ¿ya? Tenemos acá la cocina, churrasquería, marmitas, horno, sartén, vaporizador combinado, el horno. Vamos a ver ahora de a uno. Las marmitas, ¿quién preguntaba qué eran las marmitas? Hace como 2 clases atrás, no me acuerdo. Parece que yo. Yo, Cualquiera. Dice, la total libertad de programación en las fases de cocción permite elaborar comidas muy diferentes. Purés de patatas a la crema pastelera, cazuela, legumbres, caldos, sopas de verduras, carnes y verduras cocidas, etc. Tapa aislada de doble capa en AISI 430.
300. o 300. Ah, ya, 304. Equilibrada mediante muebles de gas con ventanilla de inspección y rejilla de seguridad para control y eventual añadidura de ingredientes durante la cocción. 70 litros de capacidad. Las marmitas de valor requieren accesorios para marmita de vapor, no incluidos. Para poder trabajar adecuadamente, estos consisten en 2 válvulas globo, una trampa de vapor, un manómetro, un filtro, y una válvula check y una válvula purga. Entonces, ¿qué tenemos acá? Como yo les dije también, ¿cierto? Hace como un par de clases, es para realizar alimentos, por ejemplo, puré, crema pastelera, cazuela, legumbres, caldos en general, como este tipo de alimentos, ¿ya? Y en general funciona a vapor, ¿ya? Y consta de diversos accesorios, los que le permiten regular la presión del vapor que va a permitir que esto funcione, ¿ya? Y su tamaño aproximado es para 70 litros de capacidad. Entonces imagínense si rinde para 70 litros y aproximadamente se sirven para personas 250 cc, ¿para cuántas raciones podríamos servir? Muchas. ¿Cuánto dijo, profe? Aproximadamente, por ejemplo, de lentejas o cazuela, ya se sirve más o menos 250 cc, puede ser un poco más, pero estimémoslo con eso. Si tiene 70 litros de capacidad, ¿cuántas raciones se podrían servir? ¿28 ¿Con por 70? los 50? ¿Segura, Angélica, con 70 litros? Sí, porque 70 litros... Ah, no, me equivoqué. Me falta ¿Cuánto un era? cero. Como 17.000. 280. Hagamos una No. regla sencilla. Estamos mal con Vamos a ¿No hacer es 280? sí, pues 180, pero expliquémosle al curso. ¿Cómo sería esto? Ah, Dice 70.000 cc, tengo yo. Y mi ración va a ser de 250 cc, ¿cierto? 250 cc va a ser una ración. Y 70.000 cc, que son 70 litros, ¿cierto? Va a ser X. 70.000 por 1 dividido por 250, veamos cuánto es. 70.000, 2, 3, por 1, dividido en 250. ¿Cuánto me da? 280 80. Ahí sí. raciones. ¿Se entiende, chiquillos, por qué? Sí, ahora sí. Es como la prueba de sí, diagnóstico profe. cuando les pregunté lo de los tallarines, es lo mismo. Es como en el fondo es como el rendimiento de algo. Si una marmita tiene 70.000 litros, ¿cuántas raciones puedo servir? Si sé que una ración son 250 cc. Es lo mismo que todos calcularon bien para los tallarines, que decía la pregunta, 400 gramos, viene el paquete de tallarines, y yo les dije 80 gramos es una ración. No sé qué hicieron ustedes, 400 por 1 dividido en 80. ¿Y cuánto les dio? 5 raciones, ¿sí? Sí. Ya. Entonces, eso algo de matemática, ya, que la próxima semana en el control se los puedo preguntar, así que no se lo aprendan de memoria, porque esta marmita de la prueba va a tener otra capacidad, ¿ya? Y lo que les voy a poner en la prueba puede ser, por ejemplo, arroz, puede ser carne, ¿ya? Pero es como para que ustedes calculen el rendimiento, ¿ya? Compartir de... Sigamos. Entonces, la marmita se entiende para qué sirve. Por ejemplo, la marmita no es para hacer lasaña, ni budín, ni tortilla, ¿ya? Es para hacer otro tipo de preparaciones. Más bien, no líquidas, se pueden hacer líquidas, pero en general
se realizan más tipo guisos, como de legumbres, caldos, cazuelas, ¿ya? Verduras cocidas. Horno de vapor combinado, ya. Este horno es súper especial. ¿Lo han visto las que han pasado por casino? Sí, yo lo he visto. ¿Quién tan bajito no escucho? ¿La Yasna? Yo, La sí, Monse. mucho. Monse, cuéntanos. Claro, yo voy a hablar bajito, yo. No escucho. La profesora está En sorda. serio, yo estoy hablando bajo. ¿Quién lo ha ¿Me visto? Yo lo he visto, Ana. yo, profe, yo, aquí, yo. Cuéntenos. ¿Qué tiene de especial este horno? ¿Quiere que le lea lo del horno? No, lo que usted ha visto, ¿por qué es tan conocido, útil y funcional? Ya, porque primero que todo es eléctrico, ya, y mantiene las temperaturas de los alimentos, ¿Ya? ya. Es lo que he visto en todo caso, porque cuando he pasado por ahí en un casino, como que los he visto así, pero así como a preguntar, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Como que se nota de lejos. Ya, no sé. Como dice, ¿cierto? La Monse tiene esta capacidad de que es eléctrico, ¿ya? Yo lo he visto funcionar muchas veces y es casi mágico, vale decir. Están los contenedores de acero inoxidable, ¿cierto? Se le agrega cierta cantidad de arroz. Yo me acuerdo que había un rendimiento como de 4 paquetes de arroz en un contenedor de acero inoxidable, le ponían aceite, sal, nada más, y el arroz crudo. Y este arroz, de esa forma, se ponía en el horno de vapor combinado, ¿cierto? Y como es vapor combinado, la comida tiene la característica de que no queda seca, ¿ya? Queda como, que también usa calor húmedo también para que se cocine, ¿ya? Entonces es muy rápido, ¿ya? La comida tiene una palatabilidad de alta aceptabilidad, ya en general los pacientes cuando comen un alimento que fue preparado en este horno es un sabor distinto. También se pueden preparar cárnicos, ya también vi que por ejemplo ponían pescado ya con crudo, ¿cierto? Con sus aliños, luego se iba al horno de vapor, se dejaba programada la temperatura y estaba listo. O sea, si se fijan, la manipulación, ¿cierto? Es muy baja, ¿ya? Y en general el alimento, como tiene este vapor combinado, ¿ya? Queda muy sabroso, ¿ya? Entonces esto del horno de vapor combinado vale más o menos como 15 millones, ¿ya? Pero los lugares que tienen de alta complejidad el servicio de alimentación, todos lo tienen, ¿ya? Y también la idea es como que se le hagan sus mantenciones, ¿ya? Al día. Esto deja Yo pensé que solamente era como para mantener el alimento, no para cocinar. también es para cocinarlo. Y es muy rápido, imagínense el arroz, cómo se prepara, se tiene que dorar, etcétera. En cambio acá se ponen los alimentos, el aceite y sal, y se hace prácticamente solo, ¿ya? Así que este horno de vapor combinado es muy top. Ahora tenemos equipos mecánicos, por ejemplo, abridor de tarro, balanza digital, exprimidor, juguera, peladora de papas, termo. Ya tenemos una peladora de papas, ¿ya? ¿La han visto? ¿La conocen? No, ¿No? nunca lo había visto, no. Que hay un video, ¿servirá este link o no? Vamos a ver, a ver. Ah, Servirá este link. Que a veces como uno guarda las clases a PDF a Word, y al final ven que está en foto. Cuando hagamos la guía lo voy a abrir porque está en foto. Esta peladora de papas funciona de la siguiente forma. Se ponen las papas, incluso pueden ser hasta sin lavar, ya 15 kilos, o sea, la cantidad es harta. Si por paciente, otro ejercicio, si por paciente vamos a servir 200 gramos de papa, y dice que la peladora de papa rinde para 15 kilos. ¿Cuántas porciones puedo hacer por cada vez? Si tengo 15 kilos y 200 gramos por ración, ¿cuántas voy a hacer? ¿Cuánto sería si tengo 200 gramos por persona y mi máquina tiene
una capacidad de 15 kilos. ¿Cuántas raciones? 75 gramos, profe. La pregunta es cuántas raciones, no en gramos, porque dijimos que en gramos es 200 gramos por Sí. persona. 75 raciones, entonces. ¿Segura? ¿75 raciones? ¿Segura? No, A ver. me sale 3000 porciones. O le estaré poniendo mucho. Ángel, Alonso. No. Un segundo, lo estoy tratando de sacar, profe. Son 75 porciones. 75 raciones. ¿Seguros? Sí. Sí, segurísimo. Ya, bien. Ahí sí, 75 raciones. Acuérdense también Es que los kilos estaban en... es en... o sea, es Pero en si la Yana había dicho Sacado 75 bien. Sí, raciones. pues, profe, yo le dije La Yana 75 gramos. Es 75 Primero dijo gramos y después le gramos, puso pero a- después le dije los 70, que era lo mismo en realidad. Pero yo me expresé mal al decirlo en gramos. Ya, pero ¿ya lo vieron cómo calcular eso? Sí. Sí. Profe, pregunta. Dígame. ¿Qué significa Easy o AC 304? ¿Es marca o es modelo? Alonso, por favor, deleítenos. Es su presentación de la semana antepasada. ¿Qué significaba eso? ¿Se me escucha? Sí, Ahora. Sí, era una sigla en inglés que significaba American Iron Steel Institution, creo que. No me acuerdo cómo era. No me acuerdo la sigla en español, pero sabía que eran esas siglas en inglés. Tendría que traducirlo, la verdad. pero sí, ¿qué significaba? Pregunta la Monse, es un... ¿Qué dice la Monse? Es un... A ver. era un tipo de acero inoxidable. Exacto. Sí, un tipo de Tipo de acero Una inoxidable plancha de acero inoxidable. que tiene que ser una aleación. lo que vamos a utilizar en el servicio de alimentación. De ese tipo de acero inoxidable, Monse, eso es. Vale, gracias. Licuadora, tenemos acá, ¿cierto? La base construida de acero inoxidable, 430 de resistencia. En general la licuadora es para hacer las papillas, ¿ya? Y también tiene que ser, ¿cierto?, de este material de acero inoxidable, si se fijan, como todo lo que se encuentra en el servicio de alimentación. Equipos de transporte, carro transportador, carro portamopas, desperdicio, carro de comida helada, transporte de abarrotes. Cuando yo transporto las bandejas de comida caliente, hay diversos carros que me permiten guardar la bandeja, otros carros también que son más antiguos, que solo se acumulan hacia arriba, ¿ya? La clínica tiene mayor presupuesto para almacenar a temperatura, mientras que los hospitales es un carro como el que se ve en la diapositiva que se acumula, ¿ya? Lo otro que es importante es el carro de transporte de abarrotes, porque yo del área de recepción y almacenamiento, ya cada encargado tiene que ir a retirar los abarrotes correspondientes a ese día, vale decir, muchos kilos de arroz, por ejemplo, de fideo, ¿ya? Y lo que se requiera también, y eso va a ir ordenado por tipo de alimento, ¿ya? Por no perecibles, congelados, refrigerados, lácteos, ¿ya? Se va a repartir, ¿cierto?, con una hojita respectiva que me va a decir cuánto yo tengo que ir a buscar. Y equipos para la congelación, cámaras, congeladoras, ¿ya? Y cada uno de ellos debe tener un sistema de control de las temperaturas y se debe registrar en forma mínimo una vez al día. Vitrinas también verticales, refrigeradores y todo con sistema de control de temperatura. Para la descongelación puede ser en el refrigerador,
en horno microondas o bajo el chorro del agua fría, nunca a temperatura ambiente. Para retermalizar, puede ser en hornos con vapor, ya también tiene que haber un equipamiento, ¿cierto?, para la distribución de las raciones, y todas las bandejas son térmicas, ya, y tienen su correspondiente tapa que permite mantener la temperatura. Ya tenemos algunos ejemplos de equipos, equipos de frío, de calor, mecánicos, de transporte y de alimentos congelados. Ya, esto es lo primero. Ahora vamos a ver la diapo de la Carolina. De procesos de apoyo a la producción. Ya, entonces, como dijo la Carolina, ¿cierto? Estos deben estar presentes en todos los servicios de alimentación y constan de 6 puntos, que son los prerequisitos de higiene y limpieza, el programa, el HACCP, el sistema de distribución, la cadena de frío e higiene del personal, ¿ya? En el fondo, todos estos programas van a permitir que todas las acciones que se realicen en el servicio de alimentación, ¿cierto?, sean capaces de generar un producto inocuo, ¿ya?, y que sea seguro de consumir. Entonces, primero tenemos los prerequisitos de higiene y limpieza, ¿ya?, que van a ser los prerequisitos generales, ¿ya?, de lo que yo, antes de que yo haga mis programas de limpieza e higiene en el punto 2, ¿ya? Ejemplo, que tenemos acá. El programa de prerequisito para la producción inocua de los alimentos. ¿Qué es una especificación técnica de un alimento? ¿Qué es? ¿Qué creen ustedes que es? La que dijo, profe, no la entendí. Las especificaciones técnicas de los alimentos. ¿Qué son? ¿A cuánto se puede cocer ese alimento para que no pierda las propiedades? Eso es como que... Por ejemplo, ¿con qué manzana ustedes creen que se hace la compota de manzana? ¿Con la roja o la verde? ¿Con la roja? Ya. Eso es una especificación técnica. ¿Cuánto quieren que pese la manzana para cada paciente? ¿Cuántos gramos? 150 gramos, estoy dando un ejemplo. 200 gramos. Eso es una especificación técnica. Yo le digo a mi proveedor, estas manzanas van a ser para tal alimento, así que necesito que sean con estas características, con este peso, con estas cualidades. Voy a aceptar ciertas manzanas, por ejemplo, que se encuentren magulladas, con golpes, ¿sí? ¿No? Un 1%, por ejemplo. ¿Ya? Eso van a ser las especificaciones técnicas de los alimentos, especificaciones ahora de compra. Yo voy a aceptar un precio mínimo de esto y un precio máximo de esto. Para manzanas, para tallarines, etc. ¿Ya? Por ejemplo, el alimento no perecible, ¿cómo debe venir? Sellado, sin alteraciones, con sus cualidades características, con su etiqueta, ¿ya? Especificaciones de compra, ¿cómo yo lo voy a comprar? Y esto también es un sistema, ¿cierto?, de control de materia prima previa a la recepción. Y también definir los estándares del almacenamiento, ¿cierto? ¿A qué temperatura va a estar la bodega? ¿Ya? ¿Qué alimentos van a estar en qué área? ¿Qué va a pasar con los alimentos que están abiertos, alimentos en tránsito? ¿Cuál es la duración, ¿cierto?, de un paquete de fideos que está abierto? ¿Cuánto puede durar de esa forma? ¿Cómo debe ser la rotulación de esos alimentos? ¿Quién va a proceder a eliminarlos una vez que ya no se encuentren aptos para el consumo? Requisitos para la acreditación y aprobación de proveedores, ¿ya? ¿Qué tipo de proveedor voy a aceptar? Que esté inscrito en Chile Compra, que tenga, que se encuentre ofertando en la página, ¿ya? Que tenga ciertas características de sus alimentos, que tenga resolución sanitaria, ¿ya? Control químico, bromatológico y microbiológico de las materias primas. El control químico bromatológico quiere decir que el alimento, ¿cierto?, efectivamente tenga
los nutrientes que declara en su etiqueta, ¿ya? ¿Cierto? Si dice que es fortificado, que sea de esa forma. Y también en microbiológico quiere decir que a través de su proceso, en la industria alimentaria, ¿cierto?, no haya tenido ningún paso que permite que este alimento esté contaminado. Control de calidad nutricional y sanitaria de los alimentos y sus preparaciones. También apunta más o menos algo muy parecido. Control de recepción, almacenamiento y distribución de los alimentos. O sea, ¿cuál va a ser el lineamiento que yo voy a seguir una vez que yo recibo, almaceno y distribuyo mis alimentos? Para cada uno de estos puntos hay protocolos, ¿ya? Cómo se debe recepcionar un alimento no perecible, un lácteo, cómo se debe almacenar, cuánto tiempo puede estar a temperatura ambiente, ¿ya? Educación y capacitación del personal operativo de apoyo en las áreas relacionadas con su labor. Entonces, como también recordamos, ¿qué pasa con los elementos de protección personal? ¿Ya? ¿Qué pasa con pacientes que están aislados? En este momento el lavado de manos también cobran un lugar muy, muy importante, ¿ya? Instalaciones, ¿ya? ¿Qué pasa con la condensación de vapor? ¿Y qué pasa con las centrales de alimentación que no tienen un sistema de extracción de aire? ¿Ya? Entonces, las temperaturas se elevan, ¿cierto? Y eso no debería ser. La ventilación también, cómo es el manejo de los desperdicios, cuántos lavamanos hay, ¿ya? ¿Están bien ubicados? ¿Están equipados? ¿Tienen alcohol gel? ¿Toalla de papel? ¿Permiten que su accionar sea con el codo o con la rodilla? Porque como nosotros sabemos, no sirve de nada lavarse las manos, tengo que después volver a cerrar mi llave. Y respecto a los equipos, se deben calibrar constantemente, se debe llevar a cabo el mantenimiento preventivo, ¿ya? O sea, antes de que mi equipo vaya a fallar, yo debo estar siempre realizándoles mantenimiento. ¿A qué se refiere la calibración de equipos? Por ejemplo, las balanzas, ya cada cierto tiempo se descalibran. Entonces, esto también se realiza la calibración de las mismas con un peso, ya sea de las pesas pequeñas o más grandes, y se va analizando si estas pesas, ¿cierto?, arrojan resultados correctos, ¿ya? Y en su defecto se deben mandar a calibrar. Programa de higiene, limpieza y sanitización. Si yo les puedo poner en la prueba, Montserrat le puedo decir, usted aplique el programa de higiene, limpieza y sanitización. Entonces, Montserrat me puede decir, profesora, ¿a qué se refiere? A paredes, cielo, piso, maquinaria, ¿ya? Primero es, ¿qué vamos a limpiar? ¿Cierto? Después es también realizar, ¿cierto?, remoción de la suciedad visible, ¿ya? Realizar limpieza, higiene. Segundo, ¿cierto? Tercero va a ser este cronograma, ¿cierto?, de lo que vamos a limpiar. O sea, primero se realizó, ¿cierto?, la remoción de la suciedad, limpieza, higiene, y tercero, ¿cierto?, vamos a ir viendo qué es lo que vamos a limpiar. Por ejemplo, usted me puede decir ambiente, superficies, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo ahora cuándo lo vamos a limpiar. Me puede poner en un programa, se va a limpiar una vez al día, ¿ya? Los pisos, ¿ya? ¿Cómo se va a limpiar? ¿Cierto? Primero vamos a proceder a remoción y eliminación de la suciedad, ¿cierto? Y después vamos a analizar qué desinfectante vamos a utilizar, en qué porcentaje de dilución, cuál va a ser su tiempo de acción, si requiere o no enjuague, y también vamos a poner, según el plano y las dependencias del servicio de alimentación, ¿cierto?, si va a ser una parte del servicio, o solo recepción, solo producción, o solo lavado, ¿ya? Como está acá también, ¿cierto?, cuál va a ser la intensidad, cuál va a ser el tiempo, el método que lo estamos describiendo, qué materiales podemos utilizar, equipo protector, y todo esto, chiquillos, es un POES, ¿ya? Entonces probablemente la profesora, más adelante lo vean con la profesora Marcela, también lo vean en higiene más adelante,
pero esto es como para que ustedes ya empiecen a tener una noción, ya, de lo que algunas veces nosotros, por ejemplo, en nuestra casa realizamos, ¿cierto? Y todos estos puntos los consideramos, ¿ya? Pero cuando estamos en un servicio de alimentación, todo esto está con protocolos. O sea, cada cuánto tiempo se va a limpiar, por ejemplo, el cielo raso, el piso, el ambiente, superficies, maquinarias, cuántas veces al día, qué desinfectante, qué método de limpieza, y así, ¿ya? Aseguramiento de la calidad, eso como también lo nombró, ¿cierto?, nuestra compañera, este punto es el sistema, ¿cierto?, análisis de peligros y puntos críticos de control, ¿ya? Y debe ser aplicado en cada una de las etapas del proceso productivo. Y su objetivo va a ser producir alimento seguro, ¿ya? También con este HACCP tenemos evidencia, o sea, la Monse me puede decir, profesora, yo tengo aquí todos mis protocolos ya de que la superficie se limpió por esta persona, está firmado su horario, que la realizó y yo lo supervisé, ¿ya? Entonces tenemos la evidencia de que se llevó a cabo este plan de limpieza, ¿ya? Acreditar también conformidad con los estándares técnicos nacionales e internacionales. Y obviamente el uso eficiente de los recursos, ¿cierto? Porque si yo digo, si yo estandarizo, por ejemplo, yo les dije recién lo de las papas, ¿cierto? Que era 200 gramos por paciente, y como era 15 litros, ¿cierto?, rendía para 75 raciones, ¿ya? Entonces, eso es, ¿cierto?, un uso eficiente de los recursos. Entonces, yo sabiendo eso antes, del momento que voy, ¿cierto?, a la línea de distribución, yo ya tengo eso calculado, ¿ya? Y a su vez, las personas que se encargan de porcionar esta alimentación también están al tanto. Entonces, la formación del sistema HACCP ya primero consta de el equipo de calidad, descripción de los alimentos, de los productos, determinar preparación. Imagínense que hay una ficha técnica para cada preparación, ¿ya? Entonces, eso debería existir en cada servicio de alimentación. Por ejemplo, si yo dijera, ya, hoy día hay almuerzo pescado con puré, ¿ya? Entonces yo busco pescado al horno y puré, y ahí yo tengo qué gramaje, cuáles son los pasos a seguir, cuál es el diagrama de flujo también para cada preparación. Por ejemplo, si hoy día tocaba hacer cierta cantidad de carne, ¿ya?, y la persona encargada no la descongeló, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi plan B? ¿Hago otra preparación? ¿Me atraso? ¿Qué voy a hacer? Identificar el origen de los riesgos, el riesgo biológico, químico, físico, cuáles van a ser los peligros, y lo más importante, cuáles son los puntos y límites críticos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el límite crítico ya de la congelación de las cárnicos va a ser menos 18, ¿ya? Si tiene una temperatura mayor a esa, ya vamos a encontrar que no se está respetando ese límite crítico. ¿Cuál otro límite crítico puede ser? Por ejemplo, para la refrigeración de los lácteos, ¿ya? Entre 0 a 5, ¿ya? Y así, por ejemplo, para la cocción de las cárnicos, 70 grados, ¿ya? A eso se refiere. ¿Cuánta cantidad de cloro voy a utilizar para desinfectar ciertos utensilios o ciertos alimentos? ¿Ya? Eso es un límite crítico. En general son cantidades o temperaturas en las que yo debo supervisar en mayor cantidad, porque si yo no la superviso y no está la temperatura adecuada, puede generar un riesgo para la salud de las personas. Por ejemplo, cuando yo estoy cortando cárnicos y con el mismo cuchillo utilizo para cortar otro tipo de alimento, una verdura, y la verdura se va a servir cruda, y ahí tenemos contaminación cruzada, ¿ya? Entonces, también habla de un monitoreo, o sea, como yo les dije recién, ¿qué pasa con los refrigeradores? ¿Ya? Una vez al día se debe monitorear la temperatura al menos, ¿ya? Entonces, eso es un monitoreo. Yo voy a hacer un checklist de la persona que se encuentra en el área, ¿cierto?, de operaciones definitivas, para que la persona vaya a monitorear que se lave las manos cada cierto tiempo, que tenga sus precauciones estándar bien puestas, ¿ya? Que no se saque la mascarilla mientras está cocinando,
quinotosa, ¿ya? Todo ese tipo de cosas son planes de monitoreo, ¿ya? Entonces, yo voy a estar observando y midiendo los límites críticos y además voy a representarlo en gráficos, o sea, yo voy a decir a fin de mes, tengo una planilla de supervisión de 5 personas y otro nutricionista va a tener la de 5 personas más, y cada una de estas planillas va a estar asociado el lavado de manos, cómo se ponen las precauciones estándar, y a todo lo que yo voy a monitorear adentro. Además, se va a encontrar que esa persona encargada tome la temperatura de los equipos, ¿ya? Entonces, todo lo que yo monitoreo debe tener evidencia siempre, ¿ya? Ya sea checklist, ya sea medición, gráficos, ¿ya? Entonces, tenemos acá, ¿cierto?, que nos va a ayudar a producir un registro fiel que nos permita analizar cada uno de los puntos, temperatura, tiempo, de equipos, cómo se usa el sanitizante, se usa bien, qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, no diluimos el cloro, ¿ya? El cloro debe ser diluido, ¿ya? El inventario, también en algunos servicios, pero no de casino, de Cediles también se evalúa el agua, ¿ya? Distribución, como esto ya lo habíamos visto, la centralizado va directo a los pacientes, la semicentralizado, ¿cierto? Va a ir primero a la UDD, de ahí se distribuye, y las descentralizadas, ¿cierto? Entrega las preparaciones básicas y son elaboradas en la UDD, o sea, en la descentralizada, por ejemplo, entregan los tallarines en un paquete y en la UDD son elaborados, mientras que en la semicentralizado ya están listos los tallarines elaborados, pero la porcionan en la UDD. Y en la centralizada están los tallarines preparados y porcionados y se distribuyen en la UCP hacia los pacientes. Acá tenemos también otros puntos importantes de la distribución, los tiempos de comida, estandarizar porciones, lo que yo les decía recién, cuál es el rendimiento de cierta cantidad de alimentos, cómo se va a realizar el traslado, siempre va a ser con contenedores de acero inoxidable y con bandejas térmicas, con carros portabandejas, ¿cierto? Y que lo que yo siempre debo asegurar que se cumpla la prescripción dietética, o sea, que sea el régimen que fue indicado por nutricionista, ¿ya? También de los gramajes solicitados, y el montaje correcto de las preparaciones, ya que si yo voy con mi carro y en el ascensor hay un desnivel, por ejemplo, el plato que tiene sopa, ya puede caer un poco de sopa afuera, y eso para el paciente, ¿cierto? Va a ser una presentación que no es la óptima, ¿ya? Cadena de frío. O sea, acá tenemos también la cadena de frío, ¿cierto? Temperaturas inferiores a 5 grados, ¿ya? O sea, acá tenemos cuando se termina de cocer los alimentos, cuando se porciona, se enfría y se almacena, ¿cierto? Eso es cuando yo preparo alimentos, pero no los voy a distribuir en el momento, ¿ya? Lo que yo le explicaba, por ejemplo, si yo voy a cocinar algo hoy para distribuirlo mañana, entonces hoy día lo cocino, lo enfrío, lo almaceno, y mañana, por ejemplo, lo voy a retermalizar, donde voy a pasar de temperatura de 3 a 65. Y finalmente se distribuye. El descongelamiento, ¿cierto? Como dijimos también, tiene que ser no a temperatura ambiente, sino que en el refrigerador, en el chorro de agua fría o en el microondas, ¿ya? Esta es la otra diapositiva. Los alimentos congelados, ¿cierto? Sin procesar. Acá tenemos, por ejemplo, pollo, ¿ya? Que ya se encuentra, ¿cierto? Preliminares. Por ejemplo, si yo recibo alitas de pollo o tutos de pollo, ¿ya? Alimentos congelados mínimamente procesados, donde acá encontramos con sus operaciones preliminares, con un mínimo de procesamiento térmico, frutas, papas, hortalizas, alimentos congelados elaborados, que son preparaciones listas, ¿ya? Entonces yo puedo recibir diversos tipos de alimentos congelados, procesados o sin procesar, ¿ya? En general, de los que menos se
existen en hospitales es de los congelados elaborados. De estos dos hay más, congelados sin procesar, como lo son las carnes, pollos, pescados, mariscos, y congelados mínimamente procesados, como lo son, por ejemplo, el choclo, primavera, ese tipo de alimentos. Entonces acá tenemos los diversos puntos a los cuales se puede descongelar, ¿cierto? Por ejemplo, hay alimentos que son hechos para que no sean descongelados, por ejemplo, las hamburguesas, ¿cierto? Que se pueden preparar congeladas directo al fuego. Y el último punto, que es de higiene del personal, ya básicamente es mantener manos, cara limpia, uñas cortas, limpias y sin esmalte. Entonces, en este punto cobra mucha importancia la supervisión, ¿ya? Yo he visto a personas que dicen, viene la Seremi, y se sacan el collar, se sacan todo en tiempo récord, ¿ya? Pero esto, ¿cierto?, debería ser siempre así. Nadie debería usar aros, colgantes, anillos, uñas largas, menos uñas pintadas, y eso hay que supervisarlo constantemente, ¿ya? Pelo corto, con la cofia, ¿cierto? No comer, eso es muy importante, no comer en el área de trabajo. O sea, la persona que a veces hace los postres, se pone a comer el postre, entonces, para eso hay una hora que es la degustación, ¿ya? Por ejemplo, en la mañana los alimentos se prueban a las 11 de la mañana, ¿ya? Entonces a esa hora el chef monta, ¿cierto?, todos los platos que se van a servir en el día, de papilla, de líquido, de blando sin residuos, todo. Entonces, a esa hora, el nutricionista va a degustar cada alimento y analizar. O sea, ¿qué pasa con esta proteína del hipocalórico? Es muy baja, ¿ya? El líquido está muy salado, ¿ya? Esta tortilla, por ejemplo, tiene mucho aceite. Todas esas características se anotan en un checklist y una vez que se pasa a la línea de distribución, la idea, ¿cierto?, es que el chef, ¿cierto?, realice estas modificaciones respecto a las observaciones que se le realizaron, ¿ya? Pero es muy importante, y creo que es un hábito, ya, no comer en el área de trabajo, adentro mismo, en el servicio de alimentación, ¿ya? Tanto nosotros como nutricionistas, como las personas que se encuentran realizando las operaciones. Y obviamente que las personas que están ahí no deberían recibir pago de dinero, lavarse las manos constantemente. Entonces, acá también tenemos diversos tipos de uniforme, ya tanto nutricionista como del chef, del personal de colaboración, también de secretaria, del personal de servicio. Cómo se lavan las manos, ya lo sabemos. Entonces, estos procesos de apoyo de la producción son indispensables y se deben aplicar rigurosamente, ¿ya? Tanto especificaciones técnicas, como los POEs, qué voy a limpiar, cómo lo voy a limpiar, quién es el encargado, se deben supervisar, monitorear y evidenciar, ¿cierto?, los puntos críticos de control en todo el proceso productivo, ¿ya? Gracias. Y aún nos quedan más clases, chiquillos. Noto como un entusiasmo solo de Alonso. ¿Qué pasa? ¿Están durmiendo? ¿Viven? ¿Están por ahí? Sí, estamos acá, estamos escuchando. Sí, estamos acá. No, yo estaba pensando, pucha, que hay que estudiar. No, es que es súper importante porque nosotros, por ejemplo, todo eso en la casa lo hacemos. Pero, por ejemplo, en la casa no tenemos uniforme, no tenemos cofia, mascarilla. Sabemos que nos lavamos las manos constantemente, lo de los cuchillos también. O sea, cada una de estas cosas las sabemos, pero en el fondo de la central de alimentación todo debe quedar evidenciado siempre. O sea, de verdad, chiquillas, que yo he visto personas que están en la central y ven que viene la Seremi y se sacan el collar corriendo porque eso es una multa gigante, una amonestación, se sacan los anillos, los tiran para un lado, pero eso no debería ser así. O sea, por algo están las normas, ¿cierto?, que yo debo cumplir y a su vez supervisar que el resto también las cumpla, ¿ya?
Ensaladas. Ensaladas, vamos a ver. Entonces nosotros sabemos, ¿cierto?, que la ensalada, ¿cierto?, van a ser la preparación inicial, ¿cierto?, dentro de nuestro almuerzo y dentro de la cena. Son muy versátiles, se pueden combinar en muchas formas, constan en general de verduras en general, de verduras libre consumo, aunque también algunas personas les agregan legumbres o cereales. Por ejemplo, les pueden agregar porotos, lentejas también en cierta cantidad, o cereales como algunos creen, ¿cierto?, que el choclo es una verdura, entonces lo consumen normal, pero nosotros sabemos que el choclo es un cereal. También se agrega, ¿ya? Pueden ser simples, mixtas, compuestas. O sea, acá tenemos ensaladas mixtas. Cuando yo en general agrego una proteína a una ensalada, o también mucha cantidad de otro tipo de alimento, ¿ya? También voy a tener que aumentar su valor nutricional. No así, ¿cierto?, una ensalada como tal, por ejemplo, una ensalada de tomate hecha con un tomate, ya van a ser valores calóricos totalmente distintos. O por ejemplo, esta ensalada que tiene zanahoria, brócoli, coliflor, repollo, me parece que esto es tomate, esta tiene palta, pollo, trocitos de jamón, tomate, un huevo, ¿ya? Entonces aquí yo ya veo que estas ensaladas pasan ya a ser como un régimen hipocalórico, como le llaman también en los hospitales, ¿ya? Pero la ensalada como tal va a ser de un valor nutricional bajo 100 calorías, ¿ya? Compuestas, acá tenemos también otro tipo de ensaladas, ¿ya? Que también estas, si lleva proteína, ¿cierto?, aumenta su valor nutricional. Los factores van a ser, ¿cierto?, como la calidad de los ingredientes, cómo la voy a presentar, ya que se vea que está como algo limpio, pulcro, cómo es la armonía, ¿cierto? Imagínense si yo sirvo a un paciente ensalada de lechuga con acelga cocida y porotos verdes. ¿Qué pasa con el color? No hay contraste, ¿cierto? Entonces siempre tengo que irme fijando, porque cuando yo hago una tarea de planificar, ustedes se ponen a llenar, otras generaciones anteriores, a llenar el Excel, y después yo les digo verde, 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 verde. Acuérdense de mezclar, y ahí hasta que veamos todo el mensual, ¿cierto?, la planificación mensual, ahí es cuando uno lo va a ver, ¿cierto?, con mayor rapidez. Y cuando están planificando apurados, pero cuando podemos comparar lo del lunes con lo del viernes, qué pasó, se repitió, tiene que haber contraste de los colores, ¿ya? Los cortes van a ser muy importantes, ¿cierto? Podemos tener un tomate, ¿ya?, picado en muchos tipos de cortes, un tomate relleno, un cuadradito, en rodajas, ¿ya? En general, los trozos más grandes ya van a ser para paciente adulto, pero para niños, en general, van a ser cortes más pequeños, para paciente pediátrico, ¿ya? Los aderezos, ¿cierto? En general, como estándar, trabajamos nosotros en este ramo con sal, aceite y limón en algunos casos también, ¿ya? Pero cuando hablamos de régimen común, ya puedo utilizar, por ejemplo, vinagre, mostaza o un dressing especial, ¿ya? Pero en general trabajamos con esos tres como estándar, como aceite, sal y en el caso que lo requiera limón. Pueden haber variadas decoraciones, ya los estudios dicen que a los niños, ya según la forma en que sean presentados, las verduras van a tener mayor o menor aceptabilidad para ellos, ¿ya? Por ejemplo, dicen que entre 8 y 13 veces a un niño se le debe presentar una verdura para que comience a consumirla, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si nosotros nos rendimos al tercer, al cuarto intento? No, ya no le gustó el brócoli. ¿Cuántas veces lo intentó? 3. Y le digo, no, falta, porque la tercera vez apenas lo está conociendo, ¿ya? Entonces, es tan grande la gama de alimentos para los niños, ¿ya?,
que se recomienda, según la Sociedad Chilena de Pediatría y muchos estudios también, que el número es entre 8 y 13 veces, ¿ya? También si se les dice a los pequeños, este alimento lo consume tal superhéroe, también dicen los estudios que el niño sí va a ser más propenso a consumirlo, ¿ya? Y finalmente está la presentación como uno de los aspectos muy importantes, ya que a los niños también todo les entra por la vista más que a los adultos, ¿ya? Entonces, cuando no quieran consumir ensaladas, hay muchas opciones y formas de presentarlos, y hay que tener paciencia con todas las veces que hay que ofrecérselos y que digan que no. Que la ensalada también no sobresalga del recipiente. Si una ensalada muy grande, ¿cierto? Y sale del plato, no se ve atractivo, ¿ya? Del mismo color, también fijarnos que no estén juntos, alternar formas y colores. Hay muchos tipos, ¿cierto? Que yo debo mezclar, y cuando realizo ensaladas de hoja verde, lechuga, ¿ya? Por ejemplo, lechuga, con otras verde, acelga cruda, espinaca cruda, van a ocupar un volumen grande, ¿ya? Entonces, por lo tanto, los gramajes que yo voy a presentar no son los mismos gramajes que en el tomate. Algunos aprenden como estándar lo del tomate o de las verduras en general, y lo traspasan a la verdura de libre consumo, y después en el taller yo les digo, ponga 130 gramos de lechuga que puso en su prueba y veamos cómo se ve. Ah, profesora, ahora me di cuenta que es mucho, ¿ya? Entonces las verduras de hoja verde crudas, ¿cierto?, van a ocupar un volumen mayor que el brócoli, la zanahoria, el tomate, ¿ya? Esos van a ocupar un volumen menor. Acá tenemos un aporte nutricional, ¿ya? En general va a estar dado, ¿cierto?, en las verduras de libre consumo por la cantidad de aceite que utilice. Por ejemplo, acá utilice 5 cc, un poco de jugo de limón también, y la sal va en el gramaje, pero en el aporte, como nos aporta solo sodio, en general ponemos solamente el alimento, aceite y limón, ¿ya? Pero si fuera solo por la lechuga, si se fijan, es muy bajito. En cambio, el tomate, ¿cierto?, va a aportar más calorías, ¿ya? Aquí está lo que les presentaba recién, ya que de limón, por ejemplo, podemos agregar 5 cc, sal 1 gramo, aceite 5 cc, eso es como estándar, pero no le pongan tanta sal, que yo les voy a decir en el taller. Pese 1 gramo de sal, ¿cuánto es? Sí, profesora, en verdad es demasiado. Ahora pese 5, ¿de verdad se va a consumir? ¿Usted una ensalada con 5 gramos de sal? ¿Está seguro? ¿Ya? Entonces ahí en el taller nos sirve para ver lo que nosotros creemos que es cierto gramaje y lo que realmente es. Entonces, para verduras de hoja verde, el gramaje en bruto corresponderá a más o menos 90 gramos. Y el gramaje neto entre 70 y 80 gramos, ¿ya? Para las verduras en general, en bruto, corresponderá a 150 gramos, o puede ser un poquito más, y el neto a 130 gramos, ¿ya? Eso es como más o menos 20, ¿ya? Eso es como mínimo 100, máximo 150 en neto, ¿ya? Y para bruto puede ser 150 o 170 en bruto, o sea, con cáscara, y sin cáscara va a ser menos, ¿ya? No, estaría no para ahí. ¿Se entiende la diferencia, chiquillos, entre las verduras de hoja verde crudas y el resto de las verduras en general para el gramaje? Sí. Ya. Ay, que me gusta este fondo de diapo. Plato de fondo. El plato de fondo ocupa un lugar muy importante porque su valor principal va a ser aportar macronutrientes y aportar también saciedad, ¿cierto? Las personas cuando comen la ensalada no va a aportar mayor saciedad porque su aporte calórico es bajito, ¿ya? Pero el plato de fondo va a aportar mayor nivel de saciedad.
se define, ¿cierto?, como el segundo plato principal, con mayor contenido y generalmente caliente. Suele representar el plato principal, ¿cierto?, por su tamaño, por su relevancia, y se sirve aparte o separado de los otros. Suele estar compuesto de proteína, ya puede ser proteína animal, en su mayoría, aunque últimamente han aumentado los vegetarianos, ¿ya? En este punto encontramos carne de vacuno, cerdo, pollo, pavo, pescado, y para los vegetarianos sería huevo, legumbres, y también la quinoa que está ahí, que tiene proteína un poquito, pero tiene también hidrato de carbono, entonces aporta un poquito a los dos, ¿ya? También tiene un acompañamiento que puede incluir un vegetal, ¿cierto? Como dijimos recién, las ensaladas al inicio, y también al aporte de carbohidratos a base de almidón, como pan, papas, cereales o farináceos. También, como dijimos, ¿cierto? Es el más contundente. Es muy importante que la cantidad del plato sea la adecuada, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros vemos el rendimiento del fideo? Dice que aporta para 5 porciones, ¿ya? Entonces, es importante que sea estandarizado, ¿cierto? Que si me dice que sea para 5 porciones y que en el momento de servir, ¿cierto? De monitorear, evidenciar, ¿cierto? Eso, sea la cantidad adecuada, ¿ya? No es lo mismo una papa, 2 papas, que 3, ¿ya? Y mantenga las proporciones, porque si yo planifico una alimentación es con un objetivo, ya no puedo servir más ni menos. Desde el punto de vista fisiológico, ¿cierto? Nos va a calmar el apetito. Debe considerar atributos tales como el color, el sabor, olor, textura, consistencia, volumen. ¿Qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, ingerimos una sopa? ¿Es lo mismo que papilla? Lo mismo que lasaña, ¿ya? Entonces, todas esas texturas y consistencia, ¿cierto?, me van a provocar una respuesta de rechazo o aceptabilidad del alimento. Y también el volumen y la combinación de los colores van a conseguir que el plato sea más apetecible, consistente y atractivo. Carbohidratos. Entonces, la guarnición o acompañamiento pueden ser arroz blanco con verduras, arroz integral, fideos con salsa, verdura de una variedad, varias, puré, papas, charquicán, que tiene zapallo, puré verde con acelga, ¿ya? Acá tenemos algunas variedades, por ejemplo, platos de fondo que no tienen acompañamiento, porque el plato en sí ya contiene, ¿cierto?, de proteína y carbohidrato, carbonada, cazuela de vacuno, charquicán, porotos guisados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la carbonada, ya sea de pollo, de vacuno, ¿cierto?, va a constar de papa, de carne. El charquicán, ¿cierto?, también va a constar de huevo, papa, zapallo. Porotos guisados, tienen poroto y tallarines o fideo. Platos de fondo con acompañamiento. Ya tenemos, por ejemplo, fideos, pero con salsa boloñesa, o fideos con carne. Croquetas de jurel con papas doradas. Pollo a la plancha con arroz. Tortilla de acelga con puré de papas. Entonces, puede ser con acompañamiento o sin acompañamiento, ¿ya? Acá tenemos una estandarización, ¿ya? De carnes, verduras, fideos, arroz, carnes en la sopa. Pero vamos a ver ejemplos. No va a ser, por ejemplo, lo mismo la papa de la carbonada, la cantidad, o de la cazuela, que la cantidad de papa que voy a utilizar para hacer un puré, ¿ya? Es distinto el rendimiento, por eso yo antes les decía un ejemplo de 200. El fideo fino, cuando yo voy a hacer, por ejemplo, sopa de pollo con fideo, va a ser bajito. En frituras también. Ya tenemos un aporte calórico como ejemplo, de fideos con salsa boloñesa. Caloría, imagínense, 400, proteína, hidrato de carbono, fibra, lípido.
Otro aporte de puré de papas con pollo arvejado. Calorías, proteína, hidrato carbono, fibra, lípidos. O sea, es harto, ¿ya? 400, 500 calorías. O sea, acá tenemos que puede ser variada entre 300 a 600, proteínas entre 10 a 30, lípidos 5 a 30, hidrato de carbono entre 35 a 70. Grupo de los alimentos utilizados. También se pueden utilizar legumbres secas, ¿ya? Cereales, arroz, pastas, choclo, verduras, ya verduras de hoja, puede ser cocida, dorada, como fricasé, al gratín, rellena, budín, torta, tortilla, flan. Huevo, como ustedes saben, la base de muchos platos, ya los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Carne, ya sea de ave, vacuno, cerdo, pescado, pavo, tubérculos como las papas. Preparaciones típicas chilenas. Acá tenemos, por ejemplo, cazuela de vacuno, de pollo, tomate picante, chupe de marisco, porotos con tallarines, salpicán de verduras con carne, empanadas, pastel de choclo, humitas, beef a lo pobre, pescado frito, caldillo de congrio, curanto. Vamos a poner algunos de ejemplos, algunos gramajes, ¿ya? Por ejemplo, para el beef a lo pobre, todos estos gramajes son en bruto, ¿ya? Entonces, a esta cantidad de papas, que son 350, yo tengo que sacarle como más o menos el 20%, que es la cáscara, ¿ya? Entonces ahí me quedaría más o menos 270, que es lo que yo les dije adelante. El aceite, por ejemplo, si es para freír papas, ya voy a ocupar mucho aceite, pero no necesariamente ese aceite lo voy a consumir. Pero sí está en el gramaje como requerimiento. El huevo, que eso pesa un huevo, sal, cebolla, carne de vacuno. Pescado frito con ensalada tricolor. ¿Cuánta cantidad de pescado? También en el taller nosotros pesamos el pescado, pero como el pescado está congelado, ya va a pesar un poquito más, ¿ya? Pesa más el pescado congelado que el pescado fresco. Harina, huevo, zanahoria, aliño, ya tenemos algunas ensaladas, ¿ya? O sea, como acá, si se fijan, no tenemos guarnición, eso permite que, ¿cierto?, estos alimentos sea un gramaje alto, 100, 40, 50, 40, 40. Es como harta cantidad de ensalada, porque no tenemos otro carbohidrato, o sea, el choclo solamente, ¿ya? Charquicán de carne de vacuno. Lo mismo que el anterior, papas 300 gramos, zapallo, zanahoria, acelga, cebolla, carne molida, sal, aceite, pimienta morrón, ajo. Acá tenemos pastel de papas, también harta papa, o sea, todo lo que sea, por ejemplo, pastel de papa, charquicán, papas fritas y puré, es gramaje alto de papa, ¿ya? Estofado, chuletas de cerdo, con puré, bistec, churrasco de carne de vacuno, asado a la cacerola, asado al horno. Todo lo que está acá es para una porción, ¿ya? Pollo asado, pavo al jugo, croquetas de carne, chuletas de cerdo. Ya, acá tenemos la diferencia entre preparaciones a base de huevo. Tortilla, ¿saben hacer tortilla? ¿Cómo se hace la tortilla? ¿Qué tiene de distinto con el budín? Queda al sartén y el budín al horno. Ya, pero a diferencia de los alimentos, acá tenemos huevo, el alimento se mezcla con algunas para sazonar y se dora en sartén, mientras que el budín tiene huevo, alimento y además lleva pan y se hace la budinera. Después tenemos también que es parecido el huevo, el alimento, la leche y baño María en flanera, que es el flan.
Y el soufflé, que es el huevo, el alimento, salsa blanca, y va al horno. Si se fijan, son muchas preparaciones a base de huevo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el flan, la tortilla. Eso va al final. Toda la diferencia. Y queda la última. ¿Han cocinado tortilla o budín? El flan encuentro yo y el soufflé son más elaborados, pero los otros dos son fáciles de hacer. ¿Lo han cocinado en esta cuarentena? Tortilla No. sí, Yo he budín no. cocinado de todo. Yo no, soy un fracaso para las tortillas. Pero es que hay una técnica, pues, Monse, que la técnica del No. plato, ¿sabes? Exacto. ¿Cuál? Técnica, por ejemplo, uno pone el alimento en el sartén, ¿sabes? Con el sartén así, y después le pones un plato arriba, y ahí la das vuelta. Sí, po. O sea, si no, No, no hay caso. No, no hay caso conmigo y la tortilla. No nos llevamos bien. si logramos hacer laboratorios de esto, vamos a cocinar. Depende No de van a Depende hacer del tortilla. sartén también, el sartén igual es importante. mi mamá dice eso. No, yo no me llevo bien con la tortilla, les digo al tiro. Ya sabemos quién no va a hacer tortilla. Gracias. Y acá tenemos la última de hoy, que son postres. Qué rico. Postre, ¿cierto? Es el plato dulce consumido al final de la comida, desde la fruta, ¿cierto? Que es lo más sencillo, por ejemplo, en el régimen común, ¿ya? En el verano es muy sencillo en el centro de alimentación porque se pide, por ejemplo, de la estación, un durazno, una manzana, un trozo de sandía, un trozo de melón, ¿ya? Que en el fondo no requiere mayor elaboración que desinfección, lavado y corte, ¿ya? Y se monta en la bandeja. Pero también tenemos postres más elaborados, por ejemplo, una papilla ya va a requerir que se someta a cocción la fruta y luego se pase, ¿cierto?, a la licuadora para que quede molida, ¿ya? También hay postres más elaborados, por ejemplo, no sé, torta, kuchen, ¿ya? Encontramos a base de masa, crema, fruta, leche, huevo, ¿ya? En general, si yo tengo un alimento, o sea, un plato de una ensalada, por ejemplo, que sea de lechuga con tomate, plato de fondo, lasaña, y si a eso yo le agrego un postre de leche con arroz, ¿qué les parece? Muy pesado. Muy pesado, sí. Todas esas cosas, ustedes cuando planifiquen las tienen que considerar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el régimen común, yo tengo todos los alimentos para planificar, ¿ya? Después en el blando liviano se me van acabando las opciones, pero yo siempre debo considerar cómo hacer plato de fondo para ir agregándole el postre, ¿ya? O si ponemos, por ejemplo, de plato de fondo tallarines con salsa boloñesa y postre kuchen, ¿ya? También es como demasiado, ¿ya? Entonces eso, en el aporte calórico, ¿cierto?, se ve reflejado. Acá tenemos como más repostería, pues nosotros sabemos que estos alimentos nos dan caries y exceso de peso. Acá tenemos algunos postres, por ejemplo, leche asada, ya que esta leche está en leche en polvo, por eso dice 20 gramos, huevo, azúcar, agua, canela, cáscara de naranja, azúcar de caramelo. ¿Alguien sabe hacer leche asada en esta clase? Sí, me queda No, yo no muy sé. rica. No, tampoco. No encuentro que leche asada es como nivel Masterchef, es difícil, Sí. no es fácil. ¿En serio? Sí, de todas maneras, yo nunca he hecho. Es lo más simple que hay. Ya, Quizá de mi receta laboratorio, es demasiado ya simple. tenemos la persona que va a hacer leche asada entonces. Esta es fácil, esta preparación es muy fácil, leche con sémola. Primero, ¿cierto? Tenemos la leche, se le agrega el azúcar, ¿ya? Y en general, esto van a ser los gramajes aproximados, entre 15 a 20 gramos, ¿ya? De leche y de sémola, ¿ya? Entonces tenemos la leche, se le agrega el azúcar, eso se va a cocción, se agrega la sémola, y también se le puede agregar canela, y también se puede hacer caramelo, ¿ya? Para hacer la leche con sémola.
pero estos aportes también van a ser calóricos, tanto leche asada como leche con sémola, van a ser más o menos de 200 calorías. Leche con maicena, ¿han hecho? ¿Les gusta? No, nunca he hecho. Y Ya. nunca No lo he lo probado. conozco tampoco. Me gusta, pero Me no la gusta, he pero hecho. no sé hacer. Ya, y ahora esta lo voy a hacer yo en el laboratorio. Se pone la Ya. leche, el azúcar, ¿ya? Y ahí está como eso diluido. Después se le agrega el huevo, que es solo la yema. Entonces hay que sacarlo, de separar clara de yema, agregar la yema, y después se le agrega la maicena. Y como la maicena es un espesante, lo voy a estar revolviendo y de repente se va a hacer más denso, ¿ya? Y ahí se debe sacar de la cocción. Y se tiene que poner en los pocillos, porque de inmediatamente este se queda como congelado. Después yo no lo puedo manipular porque queda como estático, es como, queda como la Como gelatina. el flan. Claro, como el flan, no se puede después poner, tengo que porcionar rápidamente porque se queda con esa forma, ¿ya? Se cuaja. Esa es la palabra, se cuaja. Sí. Ya llevo ya mucho rato hablando. Tutti frutti, si se fijan, todos estos gramajes suman 200, pero como esto es con cáscara, expreso bruto, puede perder 10 y va a quedar en 160, ¿ya? Entonces si yo les digo bruto y neto, 50-40, 50-40, 50-40, 50-40, y suma más o menos 160, ¿ya? El tutti frutti va a tener cortes pequeños, y la ensalada de frutas va a tener cortes más grandes, ¿ya? Ensalada de frutas con yogur. Entonces acá, si se fijan, los mismos gramajes, y el yogur es más que todo de decoración. Puré de manzanas, ¿ya? Entonces acá tenemos la manzana que es con cáscara, ¿ya? A eso después se le tiene que sacar la cáscara y sacar el corazón, y se le agrega agua, la manzana, se va a cocción, y un poco de canela, que es para el régimen papilla. Compota de pera, acá tenemos para el blando liviano, ¿ya? Que puede permitir esta preparación, que pueden ser muchas frutas cocidas, pera, azúcar y canela. Este nevada igual es como más elaborado. Tiene leche, aparte se hace la clara de huevo, y tiene un poco también de maicena, para que no sea tan líquida, pero muy poco, no es como la leche con maicena, es un poco de maicena, 10 gramos, no más. O sea que tenemos la leche, se le agrega el azúcar, aparte yo hago estos copos, que le agrego la canela, y una vez que está listo para servir, primero pongo la leche con un poquito de maicena y azúcar y canela, y luego le agrego estos copitos de merengue. Acá tenemos jalea con frutas, ya aquí si se fijan igual es harto, 50... Aquí no hay 80 gramos de fruta, acá hay mucho menos. Aquí tiene que haber, entre todo esto tiene que haber 50, ¿ya? Entonces aquí tal vez está un poquito elevado, ¿ya? En general es como más para decorar la fruta, 50, 60 gramos máximo de bruto, ¿ya? Y la jalea que puede ser entre 15 a 20 gramos. Panqueques con manjar. Harina, leche, huevo, aceite y manjar. ¿Han hecho panqueques? Sí, eso sí. Una vez a la semana. ¿Les gustan? Sí. Me encanta, podría comerme muchos. Esto también lo vamos a hacer si es que tenemos laboratorio. Chan, chan. Y esto es la clase de hoy, chiquillos, todo esto. Les voy a mandar una guía por correo y las notas por correo de cada uno, ¿ya? Ok. Súper. Vamos a dejar de compartir. Oca. Y vamos a dejar. Se los voy a mandar ahora. Si son las 9 de la noche y a uno les mando sus notas, me mandan un correo tirándome las orejas, ¿ya? Oca. Ahora, Gracias. mándeme mi nota, ¿ya? Les tengo que mandar Profe, las clases de hoy también, dígame. ¿el trabajo se entrega hoy día, la guía? ¿Qué día hoy? Martes. No, hasta el próximo martes. Ya. Ya, toda la semana. Pero la idea es que yo lo alcance a revisar antes, como hasta el lunes mejor, para que yo se los pueda revisar, ¿ya? Entonces les debo las notas, las clases de hoy y la guía, ¿ya? Ya. Bueno. ¿Dudas? Profe, Dígame.
No hubo caso, no le llegó nunca a mi trabajo, nada. Pero encontré Me el pare- Power. Pero fue uno que le envié una vez y después le dije que no me gustó porque no tenía imágenes ni nada. Pero después me parecía extraño cuando usted me lo pedía cada rato y yo se lo enviaba y no hubo caso, me parece extraño. Pero yo les mandé ahora todos los Power, los que tenía, y los resúmenes también. Sí, por eso me parece extraño que no le haya llegado.